Hay muy pocos ángeles que canten, hay muy pocos perros que ladren. En la palma de mi mano caben todos los violines del mundo. Esta es la casida del llanto que salió del Diván de Tamariz de Federico García Lorca. A muchos lectores, cuando se les pregunta por el poeta, dicen que era un gran dramaturgo. La Barraca, la compañía de teatro que dirigía Lorca, llevaba por toda España sus montajes. Y igual que entonces, ahora, las compañías, ya sean profesionales o amateurs, llevan montajes siguiendo el mismo recorrido, pero no por los caminos del país, sino por el de las tablas lisas del escenario. Pues no hay sitio mejor para hablar de teatro que en los suelos de uno, en este caso del Ateneo de la Calzada, para hablar con dos componentes y la directora de A Toda Prisa Teatro, la directora Carolina. Cuéntanos el origen del grupo, que me imagino que sería también en un escenario. El origen del grupo son unos talleres que empezamos a hacer hace ya bastantes años, con bastante más alumnas que en este momento. Y nada, empezaron unos talleres de teatro en el que a final de curso siempre se preparaba una obra de teatro. Después de X años preparando obras de teatro, nos preguntamos el por qué no hacer esa obra de teatro que solamente se mostraba una vez al año, por qué no prepararla para mostrarla más veces. A partir de ahí se formó un grupo de teatro amateur y empezamos a montar cosas y a buscar cosas que hacer, y bueno, de ahí nació un poco, unos talleres. Laia, tú llevas desde el principio en el grupo. Lo del nombre, me imagino que cuando os vais a apuntar a algún concurso o vais a hacer alguna actuación, llama la atención, ¿es porque vais siempre a la carrera? Pues sí, además es que el nombre no sabíamos qué nombre ponerle y íbamos a cambiarlo, la verdad, es que fue una tontería y dijimos, le ponemos este y ya se lo cambiamos luego porque se nos acababa el plazo para un concurso y al final no lo cambiamos y quedó el nombre este. Pero bueno, puede sonar un poco ridículo, pero es que no se nos ocurre otro, la verdad. Te he sorprendido, ¿verdad, cariño? Esto no te lo esperabas. Vaya cara que se te ha puesto, qué expresión. Qué absoluta perplejidad. Casi me veo de la risa. Entre los montajes estáis moviendo ahora uno que se llama Mujer Hartas, que vemos algunas imágenes, y ese montaje tiene una peculiaridad, que es que son textos de autoras asturianas interpretados por actrices o jóvenes actrices asturianas, me imagino. ¿Cómo surge la idea de un proyecto, al menos en Asturias, un poquito innovador? Una colaboración totalmente desinteresada, incluso autoras reconocidas, pues como Carmen Gómez Ojea o como Carmen Ruiz Tilbe, incluso autoras de teatro que tienen compañía, como Laura Iglesias, como Pilar Murillo, y compañeras mías actrices que normalmente no escriben, pero que bueno, que yo pienso que tienen mucho talento y que, vamos, deberían seguir escribiendo. A nadie le importa si estoy enfermo. Si los demás notan, yo, como Agustina, haciendo frente a las necesidades de los demás. Los textos, además, de estas autoras están publicados en La Ratonera, es la revista que tienes ahí. Pasando a un poco el tema del teatro en Asturias, especialmente en este caso el teatro no profesional, teatro amateur, por decirlo de alguna manera, ¿cómo veis como grupo la situación del teatro en esta región? Porque me imagino que no será tan sencillo como estar por Madrid o estar por una ciudad más grande y con más movimiento. Bueno, yo creo que ahora mismo es de los mejores momentos del teatro amateur en esta comunidad. Ahora mismo hay una federación de teatro aficionado que no la hubo nunca. Se acaba de hacer la primera muestra de teatro aficionado con 19 grupos en esta muestra, y se está intentando hacer un circuito de teatro amateur, se está intentando hacer colaboraciones con otras autonomías. Están empezando a hacer cosas muy interesantes, y luego las compañías que hay hacen obras muy variadas de todos los tipos. Yo creo que está muy bien ahora mismo la situación del teatro en Asturias. Otra cosa es que tengas más o menos funciones, siempre tienes que luchar por ello, pero yo creo que estamos en buen camino ahora mismo. Una de las últimas incorporaciones en la compañía A Toda Prisa eres tú, Ana. ¿Cómo se quiere iniciar uno en esto del teatro? ¿Cómo surgen las ganas? Quiero dedicarme profesionalmente al teatro, y entonces llamé a un profesor de mi instituto y me ayudó a entrar a la compañía.
¿cuál es el límite que hay exactamente entre el teatro profesional y el teatro considerado amateur? ¿Vosotras dónde situaríais ese límite? Yo no creo que la cuestión sea que unos sean más buenos que otros. Yo conozco muchos grupos de teatro, incluso actores y actrices de teatro amateur, que son muy buenos. Yo creo que la cuestión está en ser más buenos o menos buenos. La diferencia está en que el teatro profesional quieres vivir de ello, te planteas trabajar de ello y dedicas todo el tiempo a ello. El teatro aficionado es una cosa que te gusta, que te apasiona, te ilusiona, lo que quieras, pero luego tienes tu trabajo y dedicas solo una porción de tiempo. Yo creo que está en el tiempo que le dedicas, no a que seas más o menos bueno. Porque, bueno, yo creo que gente buena y en todos sitios, no creo que sea la diferencia entre los dos tipos de teatro. Entonces, en el caso de algunos grupos amateurs que pueden, para evitar la palabra, decir que son no profesionales, sí es verdad que hay como cierta baja autoestima en esas categorías. Es posible. A veces es un poco eso de decir, no, es que eres amateur, a lo mejor está, pues a lo mejor es peor visto, pero no, yo creo que cada uno dedica el tiempo que puede al teatro, está muy bien. Hacer teatro es una opción o es un hobby como otro cualquiera, a mí me parece perfecto porque además es de lo que trabajo y de lo que vivo. Y bueno, es una opción como otra cualquiera. Sun is setting in an orange glow, but it's raining in my car. Can't even think of where I wanna go, 'cause I already gone so far. All I need is a little push to fall in love with you tonight. All I need is a little push, and that's all. And I'm heading over the top. It's not a question of what I want to do. It's a question of what's right. 'Cause when I find myself alone with you on this quiet Sunday night, all I need is a little push to fall in love with you tonight. All I need is a little push, and that's all. And I'm heading over the top. Sun is setting in an orange glow, but it's raining in my car. Can't think of where I gotta go, 'cause I just wanna go too far. All I need is a little push to fall in love with you tonight. All I need is a little push, and that's all. And I'm heading over the top. All I need is a little push to fall in love with you
aquel que ayer no más decía que el verso azul y la canción profana. Y yo no digo más que palabras de Rubén Darío para una visión de los bosques. Y del teatro más vanguardista y contestatario como del que hablábamos al principio, a otras realidades que también reflejan las artes escénicas. En Asturias, hacia la mitad del siglo XX, comenzó a desarrollarse una visión hacia lo rural, la mirada costumbrista y la problemática de los pueblos que desarrollaban autores como Pachín de Melás o Eladio Verde. Jesús Menéndez Peláez nos detalla en su último estudio que ha publicado más sobre este teatro del que se sabe tan poco. Tengo junto a mí a Jesús Menéndez Peláez, que ha realizado ahora, aparte de los muchos estudios que tiene realizados de muchísimos aspectos del teatro y la literatura, en concreto del teatro asturiano costumbrista, que así suena un poquito para los profanos, suena un poquito como, pero había teatro costumbrista en Asturias. Introdúcenos un poco en el tema. El teatro costumbrista, como su mismo nombre indica, es un teatro que pretende llevar a la escena el modo de ser, las costumbres, la idiosincrasia de un determinado pueblo. Y en nuestro caso, esa idiosincrasia, esa manera de ser, esas costumbres, pues tipifican lo que bien podemos llamar el teatro costumbrista asturiano. Se fragua fundamentalmente a principios del siglo XX, con motivo de los emigrantes que iban por millares, sobre todo a la isla de Cuba, pues están ansiosos de revivir la vida que dejaron aquí en su Asturias. Y es entonces cuando se proyecta este programa de hacer un teatro que vaya a esos lugares para que estas gentes revivan la Asturias que aquí dejaron. Ahora, que tú no digas nada, ¿eh? ¿Qué ye tú? ¿Qué ye? Que la mi hermana va a casarse. ¿Con cuál de ellos? Con ninguno de los dos. Va a casarse con uno que es rico y poderoso, con Don Santos, el americano. ¿Qué te parece? A mí, muy mal. O me calla. Un paisano tan viejo va a casarse y a llevar a Pilarina, la moza más guapa del lugar, después de ti. La niña galana, como la llamen todos. Mira, era para matarlos a él y a ella. ¿Cómo está el tema de los autores para quien quiere leer? Sí, bueno, aquí se produce una especie de paradoja. Fue un teatro que yo he reseñado en torno a unas 1022 obras. Sin embargo, una gran parte de las obras del teatro costumbrista se han perdido, más del 90%. Ha sido un teatro que se escenificó en todos los pueblos de nuestra Asturias, se escenificó asimismo en las provincias limítrofes, en Cantabria, en Países Vascos, Galicia, una buena parte de las ciudades de Castilla, incluso en Madrid,
pero ese teatro pues simplemente era no pudiéramos llamarlo teatro de circunstancia, pero sí se publicó la mayor parte de las veces en folletos que el tiempo pues se encargó de destruir. Una gran parte de ese teatro se perdió para siempre. ¿Qué atractivo para un espectador joven puede tener este tipo de teatro que quizá a veces ha estado un poquito malogrado por la crítica? Sí, así ha habido siempre un divorcio, una dicotomía entre la crítica erudita, que menospreció la crítica académica y denostó este teatro, pero por otra parte tuvo un gran éxito entre el pueblo. El hombre de teatro, digamos, popular, ve sobre las tablas aspectos de la vida asturiana. Son cuadros costumbristas, como su mismo nombre indica, distintos aspectos de la vida del hombre marinero, aspectos de la vida rural, aspectos de la vida pues también en la mina. Conecta muy bien con el público actual. Bien, es verdad que las personas que asisten en la actualidad a este tipo de teatro son personas que conocen un poco la manera de ser de nuestros hombres de aldea, algo que está quizás un tanto alejado de la juventud actual. Pero este teatro sigue seduciendo a gentes de 50 años en adelante o incluso menos, y tiene una gracia, tiene una cierta conexión, porque representa algo que de lo que fue Asturias en esas épocas de un ayer quizás tampoco muy lejano. Tampoco tan lejano. Podríamos decir que en la actualidad sigue existiendo un costumbrismo asturiano. Quizá ahora deberíamos situarlo menos en lo rural y más en lo urbano. ¿O cómo está la situación ahora mismo? Sí, efectivamente, Eladio Verde, en los últimos años de su actividad como dramaturgo, pues también desarrolló un costumbrismo industrial, y hubo un intento en él por llevar a la escena no solamente ya viejas escenas rurales, marineras, mineras, sino también un costumbrismo propio de la situación, de una parte de la situación de nuestra Asturias, que es la Asturias industrial. Hubo también ese intento por parte de Eladio Verde. Este libro tiene la finalidad de rendir un homenaje a unas gentes que durante mucho tiempo intentaron orientar una parte de la cultura asturiana a través del teatro, porque el teatro, quiérase o no, es el género literario que tiene una mayor incidencia en la sociedad. Para que no se pierda la memoria histórica, es por lo que yo intenté escribir este relato, esta crónica de este gran proyecto que sigue siendo una asignatura pendiente para la cultura asturiana. Solo una
Y antes de conciliar los sueños contando ovejitas e insuflarnos un dulcísimo intravenoso bálsamo de fierbas, aguantamos la mirada de quien nos mira. Un momento, el suficiente como para concertar una cita mañana a las 8 de la tarde aquí, en Teleasturias, con la contraseña señalada. I want you to get together. Put your hands together one time.